Caudal por velocidad. Es una forma de medición de caudal la cual se puede dividir en tres métodos principalmente: vertederos, turbinas y transductores ultrasónicos. Vertederos. En la medición del caudal en canales abiertos se utilizan vertederos de formas variadas, que provocan una diferencia de alturas del líquido en el canal, entre la zona anterior del vertedero y su punto más bajo. El vertedero debe formar un ángulo recto con la dirección del caudal y el canal aguas arriba debe ser recto como mínimo en una distancia de 10 veces la anchura. La diferencia de alturas debe medirse en un punto aguas arriba lo suficientemente alejado como para no ser influido por la curva de bajada de la superficie del agua, y es conveniente incluso utilizar un pozo de protección para el flotador del instrumento de medida caso de utilizar este sistema. El caudal es proporcional a la diferencia de altura según la fórmula general empírica. Q, que representa el caudal en metros cúbicos sobre segundo, es igual a K por L por H a la N, donde K es igual a la constante que depende del tipo de vertedero, L es igual a la anchura de la garganta del vertedero en metros, H es la diferencia máxima de alturas en metros y N es el exponente que depende del tipo de vertedero o canal. Los vertederos más empleados son de diferentes tipos. Está el tipo rectangular, triangular en B, Cipoletti trapezoidal, Partial o Venturi. Para el vertedero rectangular, con contracción lateral, simple y fácil de construir, y es el más económico. Es apto para la medida de caudales de 0 a 60 metros cúbicos por hora, a 0 a 2000 metros cúbicos por hora. Para el triangular o en B, que consiste en una placa con corte en B de vértice dirigido hacia abajo y con cada lado igualmente inclinado respecto a la vertical, a igualdad de tamaño, su campo de medida es más amplio que el de los otros vertederos. Es capaz de medir caudales dentro del intervalo de 0 a 30 metros cúbicos por hora a 0 a 2300 metros cúbicos por hora. Cipoletti o trapezoidal. Con la ranura en forma de trapecio invertido, la pendiente de los lados del trapecio corrige las contracciones laterales del manto de agua y el caudal es, por lo tanto, proporcional a la altura de la cresta. Su campo de medida equivale al del vertedero rectangular. El vertedero partial o venturi. Se emplea normalmente en aquellas aplicaciones en las que un vertedero normal no es siempre adecuado, tal como ocurre cuando el líquido transporta sólidos o sedimentos en cantidad excesiva, o bien cuando no existe altura de presión suficiente, o bien cuando no es posible construir un tramo recto de longitud suficiente, un mínimo de 10 veces la anchura del canal. Puede utilizarse para caudales superiores a 0 a 30 metros cúbicos por hora. El vertedero partial es de forma parecida al tubo Venturi. Transductores ultrasónicos. Es el encargado de convertir la señal eléctrica a frecuencias ultrasónicas en una señal de presión acústica que se propaga por el aire. Requerimientos de funcionamiento. En la práctica, las pequeñas perturbaciones de presión son pequeñas crestas de ondas sinusoidales cuya frecuencia está por encima del rango audible para el ser humano, sobre los 20 kHz, siendo 10 kHz un valor habitual. Además, debe tener la capacidad para proporcionar una alta amplitud de salida y debe tener un diagrama de radiación lo más directivo posible, como podemos observar en la imagen a continuación. Su funcionamiento. Los transductores de ultrasonidos miden el caudal por diferencia de velocidades del sonido al propagarse este en el sentido del fluido y en el sentido contrario. Los sensores están ubicados en una tubería de la que se conocen el área y el perfil de velocidades. Entre ventajas y desventajas de estos transductores ultrasónicos, tenemos entre las ventajas que son de buena precisión y son ideales para líquidos corrosivos. Entre las desventajas están que requiere fluidos limpios. Para la medición del caudal con transductores ultrasónicos tenemos el método Doppler. El método Doppler fue descrito inicialmente por el físico austriaco Christian Doppler en 1842. Se proyectan ondas sónicas a lo largo del flujo del fluido y se mide el corrimiento de frecuencia que experimenta la señal de retorno al reflejarse el sonido en partículas suspendidas o burbujas de gas contenidas en el fluido. Es decir, las discontinuidades del fluido reflejan la onda ultrasónica emitida con una frecuencia ligeramente diferente que es proporcional al caudal del fluido. El método viene limitado por la necesidad de la presencia de partículas,
pero permite medir algunos caudales de fluidos difíciles tales como mezclas, gas líquido, fangos, etc. Entre las ventajas y desventajas de este método, tenemos como ventajas que es de bajo costo y es independiente de la tubería. Y es bueno para medir caudales difíciles tales como mezclas, gas líquido y fangos, como lo mencionaba anteriormente. Entre las desventajas está que es de baja precisión y no sirven para líquidos y gases limpios. La desviación de haz de sonido emitido por un transmisor perpendicularmente a la tubería, que es utilizado en fluidos limpios. Los caudalímetros de turbinas. Los medidores de turbina consisten en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. El fluido choca contra el borde frontal de las palas del rotor, produciendo un área de baja presión, y como resultado de esta presión diferencial, las palas giran. Existen dos tipos de convertidores capaces para captar la velocidad de la turbina. En el de reluctancia, la velocidad viene determinada por el paso de las palas individuales de la turbina a través del campo magnético creado por un imán permanente montado en una bobina captadora exterior. El paso de cada pala varía la reluctancia del circuito magnético. Esta variación cambia el flujo, induciendo en la bobina captadora una corriente alterna que, por lo tanto, es proporcional al giro de la turbina. En el tipo inductivo, poco usado actualmente, el rotor lleva incorporadas piezas magnéticas y el campo magnético giratorio que se induce origina una corriente alterna en una bobina captadora exterior. ¿Cuáles son sus cuidados y consideraciones? Debe tener un filtro, es para velocidades bajas, no debe superar el 20% del caudal máximo estipulado, siempre asegurar que el medidor esté lleno del fluido, los fluidos deben ser de régimen laminar, sensibles a los daños en los álabes y tiene limitaciones por viscosidades del fluido. Los caudalímetros de torbellino y vórtex. El medidor de caudal por remolino se basa en la determinación de la frecuencia del remolino producido por una hélice estática situada dentro de la tubería a través del cual pasa el fluido. La detección de la frecuencia se logra con sensores de presión de cristales piezoeléctricos o con una termostancia de muy baja inercia que sigue los efectos de la refrigeración del torbellino generado en el gas, o bien mediante un condensador de capacidad variable, función de la deformación de un diafragma, que es una placa, o bien mediante una aplicación de un haz de ultrasonidos perpendicularmente al remolino, midiendo el tiempo de tránsito desde el transmisor al receptor. Por otro lado, los instrumentos de vórtex son parecidos a los de remolino, excepto que tienen una pieza antes del medidor en forma de cono, la cual genera vórtices alternativamente. Esto incluye áreas de baja presión e inestabilidad cuya frecuencia es directamente proporcional a la velocidad y por lo tanto al caudal. ¿Cuáles son sus cuidados y consideraciones? Debe tener un filtro, para fluidos turbulentos. Para medidores de torbellino, la tubería debe ser recta de 10 diámetros aguas arriba y 5 diámetros aguas abajo. Para medidores Vortex, tubería recta de 15 diámetros aguas arriba y 5 diámetros aguas abajo. La alineación perfecta entre la tubería y el medidor. Esto debido a que asegura a que se creen los torbellinos o la vorticidad requerida para poder medir el caudal. Siempre asegurar que el medidor esté lleno del fluido. La medición de caudal por presión diferencial se realiza mediante el cambio en el área transversal del tubo. El fluido es obligado a circular por una sección transversal más pequeña, lo cual afecta su velocidad. Se mide la presión en dos puntos distintos, antes y luego de cambiar este cambio en la sección transversal. La medida se hace gracias al principio de Bernoulli, por el cual se puede lograr encontrar matemáticamente una relación en la proporcionalidad de la velocidad y la presión en los dos puntos de medida. Una vez se obtiene la presión, que es medida, se puede lograr obtener matemáticamente la velocidad. Y con esta, conociendo el área transversal, el caudal, que es del caudalímetro por presión diferencial, pero los más populares son placa orificio y tubo de Venturi. El placa orificio simplemente es una placa anillada que reduce el área transversal del tubo. El tubo de Venturi se llama así pues simula un tubo de Venturi, como se observa en la parte inferior de la imagen. La placa orificio permite trabajar con fluidos que tienen pequeña cantidad de gases y sólidos.
su exactitud es alrededor del 1 a 2%, mientras que el tubo de Venturi permite trabajar con caudales 60% veces mayores, tiene una exactitud del 0,75 y permite el trabajo con fluidos que tienen de igual manera gran presencia de sólidos.